Saludos, profesor. Esta es la práctica número 7 denominada contador de pulsos, y antes de iniciar la práctica veamos una introducción. El TCRT5000 es un sensor óptico reflectivo que dispone de un LED emisor de luz infrarroja y de un fotorresistor que recibe luz reflejada por la superficie que esté frente a ambos. La cantidad de luz infrarroja recibida depende del color y reflectividad del objeto, por lo que básicamente es posible distinguir entre zonas claras y oscuras de un objeto. Para esta práctica se utilizará un disco facetado con colores blanco y negro, pues vamos a detectar la reflexión del disco mediante sus colores. La transición de blanco a negro o viceversa se considera como un pulso. Después de pasar de un color a otro se forma un flanco positivo y posterior a ello un flanco negativo. Si se cuenta el número de pulsos en una revolución y se mide el tiempo transcurrido, entonces se podrá calcular las revoluciones por minuto, que es lo que nos interesa en esta práctica. El circuito de esta práctica es demasiado sencillo, pues únicamente se conecta el sensor con la tarjeta de adquisición de datos, o Arduino, con las entradas de voltaje, tierra y salida digital del sensor hacia una de las entradas digitales del Arduino. Por otro lado, se tiene un motor que permitirá girar la hélice, que tiene 4 partes coloreadas de color negro, para poder generar los pulsos, además de 2 pilas de 1 volt conectadas en serie para formar 2 volts y que el motor gire más lento y se puedan contar los pulsos con un menor margen de error. Ahora vemos el programa en LabVIEW para calcular las revoluciones y los pulsos por minuto. En nuestro programa de LabVIEW primero tenemos nuestro canal de comunicación, el cual, como menciona su nombre, nos permitirá establecer la comunicación con el Arduino y de esta manera leer o enviar señales hacia el mismo. Además, es importante saber que tenemos que abrir y cerrar el canal de comunicación. Para abrirla utilizamos este bloque y para cerrarla este otro bloque. Además, tenemos un control que nos permitirá seleccionar el puerto que utilizaremos para la comunicación con el Arduino. Ese bloque que se encuentra aquí servirá para leer la señal digital del Arduino, es decir, el pulso emitido por el sensor. Utilizamos un valor constante de 2 para que lea la entrada digital, que fue donde conectamos la salida del sensor. Al obtener el pulso, este se va a comparar con una condición de igualdad. Si se tiene un 0 o falso, se cumplirá la igualdad y cambiará el estado de encendido de este LED. Este detectará los pulsos emitidos por el sensor. Posteriormente vamos a usar un contador de tiempo utilizando el operador de suma para que el dato se esté actualizando. Y además implementaremos un operador de cociente y residuo respecto al valor de la suma y una constante de 5000 con el fin de que el contador se actualice cada 5 segundos. Como el resultado de ese operador debe dar 0, entonces lo confirmamos con una condición de igualdad y así impedimos que se emitan otros valores. La salida de ese contador de tiempo irá a un operador terciario en donde, en caso de que el contador no haya llegado a los 5 segundos, entonces se activará la salida de falso. Iniciará un contador establecido con este otro operador terciario y con este operador de incremento, además de la constante 0 que irá aumentando con cada pulso, pues estableció como un desplazamiento. Por otro lado, si el contador ya llegó a los 5 segundos, entonces se activará la salida del verdadero y se emitirá un 0 para reiniciar el conteo. De esta forma ya podemos representar los pulsos que sucederán cada 5 segundos mediante este indicador numérico. Finalmente tenemos el cálculo de las pulsaciones y revoluciones por minuto. Para ello utilizaremos un operador terciario para evaluar la salida del contador de segundos. En caso de que la condición sea falsa, se enviará un 0. Caso contrario, se tendrá el resultado del contador de pulsos, es decir, el total de pulsos en 5 segundos. Luego, la fórmula para las revoluciones por minuto es esta, en donde se tiene el número de pulsos por un intervalo de tiempo, que en este caso son los 5 segundos. A eso se le multiplica por 12, pues como estamos contando los pulsos cada 5 segundos, si esos pulsos contados en 5 segundos los multiplicamos por 12, tendremos el total de pulsos en 60 segundos, o sea, en un minuto. Este resultado lo desplegaremos en una gráfica y en otro indicador numérico, siguiendo con la fórmula. Para calcular las revoluciones por minuto, únicamente el resultado de la operación anterior lo dividimos por el total de pulsos que se tienen, que en este caso son 4, pues son el total de las partes de la hélice, y de igual manera representaremos las revoluciones a través de otro indicador numérico. De esta manera ya tenemos los cálculos solicitados y el programa terminado. En la parte frontal de nuestro programa tenemos el puerto a utilizar para la conexión con el Arduino, nuestro LED para detectar el pulso y debajo el contador de pulsos. En la parte derecha tenemos las pulsaciones y revoluciones por minuto y finalmente la gráfica en donde se mostrarán las pulsaciones generadas cada 5 segundos. Ahora vemos el funcionamiento de nuestro programa.
mi parte sería todo, profesor. Gracias por ver el video.